Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro noticiero DMT. En el noticiero de hoy tendremos el especial Colombia en el siglo XX, donde acompañados de nuestros expertos en el tema, daremos a conocer los hechos más relevantes y significativos. Encontramos en el panel a David Forero, especialista en hechos históricos en Colombia durante los años 1920 a 1950. Tatiana Hernández, que nos acompaña a través de videollamada, hablará desde el año 1950 a 1975. Manuela Cepeda, explicando los hechos entre los años 1978 al 2000 y comenzando la charla con los años 1900 hasta 1925. Cuando usted llega a una estación de servicio Terpel, gana el país, gana su vehículo y gana usted. Las de Terpel son estaciones de servicio al servicio del país. Compre lo mejor del país, compre Terpel. Hablar de Colombia en el siglo XX, debemos empezar a destacar el acontecimiento del 31 de julio de 1900, cuando los conservadores, aliados con el ejército, con el pretexto de buscarle los medios de poner fin a la guerra, dan un golpe de estado y deponen al presidente Manuel Antonio San Clemente. En 1901 se lleva la batalla de Palo Negro, Bucaramanga, una de las guerras más fuertes, pues los liberales, tras 14 días de combate, son derrotados y queda deshecho el ejército liberal. La guerra será continuada por las guerrillas liberales. En 1902, los jefes liberales Rafael Uribe, Benjamín Herrera y Gabriel Vargas acuerdan rendir las armas a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, ofrecido por el gobierno norteamericano como sitio neutral. Se reúnen y firman la paz, conocida como Paz Wisconsin. En 1903, el departamento de Panamá se separa de Colombia y proclama la República después de darse acabada la Guerra de los 1000 días. En 1904, el general Rafael Reyes toma posesión de la presidencia. Los liberales participan en su gobierno, mientras que los conservadores la declaran la oposición. Reyes adelanta importantes reformas administrativas. En 1905, Reyes clausura el Congreso y convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Se instala la Asamblea que hace algunas reformas a la Constitución de 1886, especialmente en materia de división territorial. En 1906, una conspiración contra el gobierno, adelantada por los conservadores, culmina un atentado del presidente Reyes, a pocos kilómetros de Bogotá. Reyes sale ileso, pero fusila a los autores materiales del atentado y asume la dictadura. Para 1909 hay un movimiento de opinión organizado por liberales y conservadores, bajo la denominación de Unión Republicana, provocando en Bogotá populosas manifestaciones contra el gobierno de Reyes. Para junio, Reyes había abandonado el poder y este viaja a Europa y el designado Jorge Holguín se encarga de la presidencia. Para 1910, a instancias de la Unión Republicana, con un fuerte apoyo popular, el presidente Ramón González convoca una Asamblea Nacional Constituyente que aguda la administración y abolición de las provincias en los departamentos, lo que ocasionará el retraso de la República. Para 1914 se da la supresión del cargo del vicepresidente y creación de la designatura y supresión de la pena de muerte. También se conoce el Tratado Urrutia-Thompson con los Estados Unidos, por el cual estos reconocen a Colombia una indemnización por la pérdida de Panamá. Para agosto 7, el conservador José Vicente Concha, que había ganado las elecciones en mayo, asume la presidencia y se da el levantamiento indígena, con el líder político y pensador indígena Quintín Lame, quien inicia un movimiento que buscaba reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. En 1919, en octubre, los Estados Unidos amenazan con ramificar el tratado el 6 de abril de 1914, si no se conocen privilegios especialmente a sus compañeros petroleros, para explotar el petróleo colombiano y exigen que el Congreso de Colombia legisle en tal sentido. En este año se crea la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, lo que hoy se conoce como Avianca, y la Fuerza Aérea Colombiana. Para 1922, en agosto 7, Pedro Nelo Espina, político conservador y general de la República, quien goza de un amplio prestigio entre los liberales, asume para el periodo presidencial 1922 a 1926. Y en 1923, la misión Kemmer inicia su visita a Colombia para estructurar un programa de reformas económicas y financieras. Para julio 20 de este mismo año queda constituido el Banco de la República como banco emisor y eje de la política monetaria,
se crea la Contraloría General de la República. Ahora, para continuar, invito a nuestro profesional David Forero, a quien nos comente sobre los acontecimientos durante los próximos años. Y ahora vamos a unos comerciales. Eres tan dulce, tan especial, que has sido parte de mi vida. Contigo siempre estoy feliz, disfruto tanto de tu compañía. Otras me han tentado, pero nunca te abandonaré, porque me gustas tanto que no te cambio por ninguna. Chocolatina 100. No te cambio por ninguna. Bueno, para seguir, en 1927 fue la matanza de los trabajadores de la zona bananera de Santa Marta durante el desarrollo de la huelga de la United Fruit Company. En 1929, en junio 8, gente de todas clases sociales desfilan en las calles de Bogotá y otras ciudades del país para protestar contra la corrupción administrativa. En 1930, los conservadores se dividen en las elecciones presidenciales de este año y triunfa el candidato liberal Enrique Olaya. En 1932, el puerto colombiano de Leticia fue invadido por 300 hombres armados del Perú. En 1933 cese el fuego con Perú y inician los tratados de paz. En 1934 dan fin al conflicto contra Perú y se firma el Tratado de Paz Permanente mediante el proceso de Río de Janeiro. En 1938 Eduardo Santos, aclamado candidato liberal, es elegido presidente de la República. Se posiciona el 7 de agosto. En 1940 se firma el Tratado de Límites entre Colombia y Venezuela y los presidentes se unen en el puente de la frontera. En 1942 Alfonso López Pumarejo es elegido por segunda vez presidente de Colombia, se posiciona el 7 de agosto. En 1944, en julio 10, viaja a Pasto el presidente Alfonso López y un grupo de oficiales lo ponen preso y trata de dar un golpe de estado. En 1945, diferentes inconciliables entre los candidatos Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán permite que el conservador Ospina Pérez gane las elecciones. En 1948, en marzo 30, con delegados de 21 países del hemisferio, se instala en Bogotá la 11ª Conferencia Panamericana. En este mismo año, en abril 9, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. En 1949, en mayo 8, se disuelve el gobierno de la Unión Nacional. Los ministros liberales abandonan el gobierno de Ospina Pérez y este lo recompone con totalidad de conservadores. En enero de 1950, para defenderse de la persecución oficial, los liberales organizan guerrillas en los llanos orientales. La mayoría de los jefes liberales dan su apoyo a las guerrillas. Debido a que uno de nuestros expertos no pudo asistir en el panel, tenemos en comunicación por videollamada con mi compañera Tatiana Hernández, quien contará en breve los hechos históricos de la mitad del siglo XX de Colombia. Adelante, compañera. Imagínate, en julio regresamos, todos los sábados, 10:30 de la mañana, Cadena 2. Vea ahora los sábados la versión internacional de El Gallo de Oro, con Amparo Grisales y Fran Ramírez. A partir del sábado 7 de julio, 4:30 de la tarde, Cadena 2 presenta RTI. ¡Qué sensación! Hay un nuevo sabor en tu cajita que te hace brillar. Nueva Colino, verde fresca. Colino despierta tu sonrisa. Colino fresca, fresca. El nuevo sabor de tu sonrisa. Hola, muy buenas tardes, qué pena no haberlos podido acompañar, sin embargo pues vamos a hablar acerca del tema, qué fue lo que sucedió en la mitad del siglo XX. En 1952 el crecimiento de las guerrillas liberales en los llanos orientales es bastante grande y
pues con los golpes que han proporcionado el ejército se inicia una guerra contra los liberales y empiezan a hacer actos violentos contra cualquier sospechoso que sea liberal. Se calcula que para este año se duplicó el número de víctimas de violencia, que ya sobrepasaban los 100.000, y se estima más de 500.000 de desplazados por esta causa. En septiembre 6, miembros de la Policía Nacional asaltan e incendian los edificios de los diarios liberales, para esa época El Tiempo y El Espectador, y las casas de los jefes liberales Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, quienes exilian en París. El expresidente Eduardo Santos publica el quincenario Colombia en francés, donde se hacen severas denuncias en la dictadura que padece Colombia. En 1954, agosto 6, confusos incidentes en la ciudadela universitaria provocan el día 8 la muerte de un estudiante a manos de policía. Entonces, pues ahí se alza una protesta, hay manifestaciones y durante la manifestación pacífica también pues son avaliados por el ejército 8 estudiantes que son pues muertos por ese incidente en Bogotá. En 1957, mayo 10, culmina con la renuncia el presidente dictador Gustavo Rojas Pinilla. Una huelga nacional que se hizo 8 días antes. Rojas huye del país y una junta militar de 5 miembros se encarga de gobernar del gobierno provisional. Se crea el Frente Nacional, compuesto por liberales y conservadores, que es como las paces que hacen ellos y se turnan en el Frente Nacional el cargo, se van turnando. Durante esta época, en 1958, Alberto Lleras Camargo es elegido presidente de la República y primero del Frente Nacional. En julio 20, después de 9 años de receso, se reinstala el Congreso Nacional. En 1962, al verificar la normatividad de todo pues en el país, el gobierno levanta por completo el estado del sitio, que está vigente desde hace 13 años. En septiembre 7 se posesiona de la presencia del conservador Guillermo León Valencia, segundo del Frente Nacional, y en 1964 se funda el grupo guerrillero de las FARC. Se dieron cuenta que el presidente León Valencia deciden bombardear Marquetalia, lugar donde estaba asentado un grupo de hombres, mujeres y niños campesinos, liberales y comunistas. Estos lugares fueron denunciados como repúblicas independientes. Entonces, en 1965 crean el grupo guerrillero ELN con los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez, exponentes de la teología de la liberación, una corriente nacida en el seno de la Iglesia Católica en Latinoamérica, con fuerte acento en acercarse a los pobres. Recordemos que Camilo Torres era un padre que fue el primer como revolucionista en esa época. En 1970, agosto 7, Misael Pastrana Borrero, cuarto y último de los presidentes del Frente Nacional, asume el mando. Durante su administración se crea el llamado UPAC, que es el sistema de unidades de poder adquisitivo constante, para impulsar la industria de la construcción, y resultado será una inflación desbordada. El resultado: en 1973 un extraño grupo que actúa bajo el nombre del M-19, es una especie de guerrilla que roba de la quinta de Bolívar la espada del Libertador. O sea, es como otro grupo revolucionario. En 1974, el liberador Alfonso López Michelsen es elegido por 3 millones de votos en las primeras elecciones libres desde 1958. Tiene que sortear la primera crisis recesiva ocasionada por la UPAC. O sea, fue un desastre eso. En 1978, Julio César Turbay Ayala, candidato del liberalismo, gana las elecciones por no más de 70.000 votos a su contendor, el conservador Belisario Betancur, lo que nos da paso para finalizar en estudio con Manuela Cepeda, contando esta parte final de la historia de Colombia. Belleza. Estilo. Elegancia. Clase.
Diseño. Eso es Felipe. Almacenes y joyerías Felipe. Felipe, se nota la diferencia. Leonisa Internacional, Premio Nacional de la Calidad, también premia tu belleza con estos fabulosos Chevrolet 0 kilómetros. Llena la etiqueta o facsímil con tus datos personales y el almacén donde compraste tu ropa interior, deportiva o vestido de baño Leonisa. Y envíala al apartado aéreo 13547 de Bogotá o deposítala en los buzones. Rifa del primer automóvil el 24 de abril y 2 más el 28 de mayo. Sí, 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 Leonisa sí es mujer. Bueno, seguimos con 1980. Exactamente en el mes de febrero, un comando del M-19 asalta la sede de la Embajada de la República Dominicana, donde se efectúa una recepción diplomática. Fueron secuestrados y como rehenes embajadores de 20 países, entre ellos el de los Estados Unidos y el del nuncio papal. El comando guerrillero y sus rehenes permanecieron en la embajada por más de 3 meses y no hubo incidentes sangrientos. En 1981, en noviembre 16, aparece un grupo autodenominado Muertes a Secuestradores, creado por narcotraficantes del país. En 1982, el conservador Belisario Betancourt gana las elecciones presidenciales. Seguimos con 1983, donde Belisario Betancourt inicia gestiones de paz con el grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El gobierno y la guerrilla acuerdan un cese al fuego, que se prolongará por 3 años. Luego, en 1985, las FARC anuncian la creación de un grupo político bajo el nombre de Unión Patriótica, como parte del proceso de reincorporación a la vida civil y legal. Sin embargo, los principales dirigentes de la Unión Patriótica, así como miembros de sus bases y mandos medios, son ultimados en diferentes atentados. Un comando del M-19 asalta el Palacio de Justicia en noviembre 6 y toma como rehenes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a varios miembros del Consejo de Estado, sin escuchar las exigencias que se proponía plantear el grupo guerrillero. Las Fuerzas Armadas ordenan recuperar el palacio a cualquier costo. Tras 12 horas de intensos combates, el Palacio de Justicia es arrasado por el fuego y perecen la totalidad del miembro del comando guerrillero y de la Corte Suprema de Justicia, así como numerosos civiles. Bueno, en noviembre 11 del mismo año, una avalancha sepulta la ciudad tolimense de Armero, donde mueren más de 20.000 personas. En 1986, el liberal Virgilio Barco es elegido presidente de la República, con 4 millones de votos. En diciembre 17, por orden del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, es asesinado el director del Espectador, Guillermo Cano. Comienza una era de imparable violencia política y social y se declara la guerra contra el narcotráfico. En 1987 es asesinado en Bogotá el candidato de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal. En 1989, la mafia del narcotráfico desata una ola terrorista. Estallan poderosas bombas en Bogotá y en distintas ciudades del país. El edificio del DAS en Bogotá es volado por un camión cargado con más de 500 kilos. El 18 de agosto es asesinado en Soacha el candidato liberal Luis Carlos Galán. Listo. En 1990, una bomba de mafia explota a bordo de un avión de Avianca que partía del aeropuerto de Bogotá. Perecen más de un centenar de personas. Luego se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Por elección popular, César Gaviria es elegido presidente y se posiciona el 7 de agosto. Se entrega a las autoridades el capo Pablo Escobar Gaviria. En 1991, exactamente en el mes de julio el día 4, entra en vigor la nueva Constitución redactada por la Asamblea Nacional. Entre sus artículos más discutidos está la prohibición de la extracción de nacionales. Luego entramos en el año 1992, el agudo verano provocado por el fenómeno del Niño reduce el mínimo nivel de embalses de las hidroeléctricas. 1993, después de meses de intensa persecución y de haber evadido las distintas acciones de la policía para capturarlo, el mafioso Pablo Escobar Gaviria es abatido en Medellín. En 1994, el liberal Ernesto Samper toma posesión como presidente de Colombia. Su gestión administrativa y gubernamental se ve embrollada desde el principio por unos cassettes en los que supuestamente se comprobaría que su campaña fue financiada por dineros del narcotráfico.
Samper sostiene que esto es falso y que si hubo tales dineros fue sin su conocimiento. En 1995, las declaraciones del tesorero de la campaña liberal, en el sentido de que sí recibieron dineros del narcotráfico en la campaña presidencial, hacen muy crítica la situación del presidente Samper. La detención posterior de su ministro de Defensa y las declaraciones en el mismo sentido que las del tesorero de la campaña incitan a la oposición a pedir la renuncia del presidente y a seguir un juicio en la Cámara. En 1996, la Cámara absuelve al presidente Samper. La crisis política comienza a deteriorar la situación económica. Los adversarios del presidente no cesan en su desempeño de lograr su destitución. Incluso se habla de conspiración para derrocarlo. La subversión arrecia su acción militar y secuestra a cerca de 60 soldados en el Caquetá. Estas colitas están libres de alcohol, de detergentes y contienen suaves emolientes. Pañitos húmedos Johnson's, delicada limpieza. Y José, está probando su nuevo Fiat. Fiat Tipo, importado de Italia. Potente, atrevido, seguro. ¡Mira quién llegó! Fiat Tipo, hay que manejarlo para creerlo. Por el día de hoy damos por finalizado nuestro especial. Porque recuerden, el que no sabe la historia está condenado a repetirla.